A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Hoy empezamos con música. ¿Y qué música te gustó más? ¿La de la mamá, la de la hija? Las generaciones cambian y hace que cambien también los gustos y los intereses. Hoy vamos a hablar de los millennials, una generación que está comprendida entre las personas que nacieron alrededor de 1980 y 1997. Es un grupo amplio de población que va aproximadamente desde los 21 años hasta los 38 años. ¿Por qué queremos saber de ellos? ¿Qué queremos conocer de este grupo de personas que están de alguna manera involucrándose en este mundo adulto en el que nosotros nos encontramos? ¿Quiénes son los millennials? ¿Cómo se regulan ellos emocionalmente? ¿Y cómo se influyen y cómo se incluyen en este mundo adulto? Es el tema que vamos a tratar hoy en Psicolife. Bienvenidos a este programa de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Hoy contamos con la presencia de Jacobo Recalde. Él es psicólogo clínico, especialista en psicoterapia cognitiva y le hemos invitado para que hablemos sobre este tema. Jacobo, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, buenos días. Jacobo, quiero empezar preguntándote, ¿es lo mismo hablar de millennials que hablar de jóvenes? Bueno, en realidad la palabra millennial es una categoría sociológica, ya no es una categoría psicológica como tal. Y es una categoría sociológica que de alguna manera trata de englobar algunos aspectos generales que están enmarcados en los cambios generacionales, ¿no? Sociológicamente se hablaba de la generación baby boomer, después de la generación X y la generación millennial como tal. Y la generación millennial básicamente es un rango etario, o sea, es un tema de edad. Entonces, desde esa lógica, todos los jóvenes actuales probablemente, o la gente comprendida en su edad de nacimiento desde el año 80 hasta el 97 más o menos. Sí, según probablemente entran en el criterio de millennial. ¿Sí? Ahora, en este sentido, estas características que guarda una generación en específica probablemente están o son mucho más fáciles de ver en función de la gente que creció con la tecnología y con el desarrollo tecnológico. Sin embargo, yo lo que creo, y esto es algo que discutíamos alguna vez con unos colegas en la facultad, es que existen como dos rangos dentro del grupo millennial como tal. Un rango que probablemente es el que creció en conjunto con el desarrollo de tecnología y aquellos que nacieron cuando la tecnología ya había impactado en el mundo como tal. Fíjate, un dato interesante para nuestro medio justamente es el hecho de que el INEC, a través de las estadísticas que proyecta, señala que el 21% de la población ecuatoriana está en los rangos comprendidos entre los 18 y los 29 años de edad. Eso significa entonces aproximadamente que tenemos más de 3 millones de jóvenes enfrentándose a este nuevo mundo, ¿no es cierto? Y tú dijiste algo muy importante, este hecho de estos dos grupos como subgrupos dentro de este grupo grande, ¿no es cierto? Aquellos que empezaron a crecer con la tecnología y aquellos que tuvieron que ya adaptarse de alguna manera a ella. ¿Cómo podemos diferenciar primero a estos grupos? Y vamos a ir conversando en relación ya a qué características vemos de cada uno de ellos. Yo te diría que más o menos las personas que nacieron entre el 80 y te diría que principios de los 90 o finales de los 80, probablemente es la gente que tuvo que ver cómo evolucionaron un montón de cosas. ¿Sí? Desde básicamente tener una máquina de escribir en casa hasta tener un computador personal. ¿Ya? Mientras que los otros chicos probablemente nacieron ya con tablets en las manos. Y esa es la diferencia, ¿no? Y el ritmo al cual, por ejemplo, yo recuerdo cuando recién teníamos el acceso a las primeras computadoras, que era como un pro era el que tenía computadora en casa. Claro, por supuesto. Porque eran costosas y además eran difíciles de operar y tenían un montón que uno tenía que digitar códigos y eso. Claro. A medida que fuimos avanzando en eso, fuimos viendo cómo las cosas cambiaron diametralmente, porque vimos cómo se construyeron, pero el avance era lento.
en cierto sentido. Una vez que dimos paso quizás a la era digital, el avance se convirtió en una cosa que en realidad hace que el mundo cambie día con día. Antes probablemente teníamos que esperar meses para que cambiara eso. Ahora tenemos Por un supuesto. cambio acelerado. Y además de eso, tienes acceso a cosas que antes nosotros no teníamos. O que si tenías que hacerlo, te demorabas mucho más. Por supuesto. Y esto va marcando características psicológicas también en estos jóvenes, que de alguna manera van rompiendo el paradigma de lo que leemos en la literatura de psicología del desarrollo, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos caracterizar a este grupo de jóvenes? Bueno, a ver, yo lo que te diría es que aquí creo que hay dos grandes influencias que responden a dos necesidades centrales, ¿ya? Porque en el fondo nada se establece en el mundo sin que dentro de lo humano no fuese concebido desde su propia naturaleza. Dicho de otra manera, no pasa nada que no obedezca a nuestras propias necesidades naturales como seres humanos, ¿ya? Y creo que en ese sentido han impactado dos cosas. El uno es un poco la necesidad imperiosa de curiosidad que es propia del ser humano. Por supuesto. Y la otra es la necesidad de socialización, ¿ya? Esas dos necesidades básicas creo que han calado profundamente en cómo la tecnología ha ido desarrollándose ese lugar. Entonces, lógicamente, en la actualidad lo que nosotros tenemos es que cualquier información que yo necesite es simplemente se googlea y se acabó. Claro. Ya. Antes, en cambio, era difícil porque uno tenía que ir, recuerdo, a los ficheros de la biblioteca municipal. Entonces, uno iba a los ficheros de la biblioteca municipal e intuía que ahí podía ver y tenía que ver un montón de cosas. Y claro, lo que ahora se hace en segundos, antes probablemente nos demoraba días. Ya, y teníamos que estar como muy pendientes de lo que estábamos haciendo, del tipo de cosas que estábamos generando, etcétera, etcétera. Eso va generando entonces características de estos jóvenes, como jóvenes a quienes les gusta todo de una forma inmediata, ¿no es cierto? Supuesto. Esa inmediatez deriva también de alguna manera en el hecho de que no pueden como que mantenerse en una actividad todo el tiempo. Es decir, la multitarea, ahora sí lo observamos en ellos. Eso es beneficioso de alguna manera porque les ayuda a pensar más rápido, les ayuda a actuar de una forma más rápida también. Pero por el otro lado, también les va generando una suerte de inestabilidad en el sentido emocional, profesional, afectivo. ¿Qué nos puedes decir en relación a eso? Yo creo que a esto también hay que sumarle que hay cierta actitud de los padres en relación a generar gratificación inmediata. Y ahí sí tenemos un problema, ¿ya? Los estudios, o hay muchos estudios que muestran que cuando los padres generan gratificaciones inmediatas en los hijos jóvenes, niños y jóvenes, los niños y los jóvenes cuando se convierten en adultos son más propensos a desarrollar trastornos mentales. Justamente porque una de las cosas que la sociedad generalmente promueve, bueno, no la sociedad, yo te diría que el mundo generalmente promueve, es el hecho de que no te voy a dar todo lo que necesitas todo el tiempo porque en realidad yo no tengo la obligación de hacerlo. Y eso es un mensaje que el mundo te transmite sistemáticamente. Pero en cambio recibes un mensaje ambivalente en casa. Claro que sí. Y en casa es que quiero esto. Y los papás muchas veces creo que más que por un tema de falta de recursos es por ciertas creencias asociadas que empiezan a desarrollar un esquema de recompensas inmediatas por todas aquellas cosas positivas que hacen. Es más, probablemente hay ya algunos sociólogos que hablan de esto y algunos psicólogos también que hablan de esto, de que hay gratificaciones innecesarias. Como por ejemplo, es muy común encontrar en las escuelas que hay la competencia de atletismo y hay medallas para todos. Claro. Nadie no va a tener su medalla. Incluso el guagua que se enfermó, llega al siguiente día, igual tienes tu medalla, pero yo ni corrí, pero no importa, igual tienes tu medalla. Entonces eso empieza probablemente a formular un mensaje en el que estás empezando a ver que no importa el esfuerzo, lo importante es que el mundo se tiene que comportar como yo quiero, simplemente por el hecho de que soy yo. Eso implica entonces que tenemos jóvenes menos resilientes. Resilientes es una palabra que tal vez muchas de las personas que nos escuchan no saben mucho de ella, ¿no es cierto? Pero es en realidad esa capacidad de sobreponerse frente a las adversidades, de saber cómo enfrentar los problemas sin derrotarse de alguna manera. Y eso sí va muy vinculado con lo que tú mencionabas, el hecho de que tenemos cada vez personas más ansiosas, más deprimidas, los índices de suicidio suben cada vez más alarmantemente. Sí. Y el mensaje, más allá de todo lo que la sociedad va empujando de alguna manera hacia ello, es ese mensaje que tú estás diciendo, esa gratificación inmediata que me acostumbré a recibir en casa, no la recibo afuera. El mundo no tiene por qué tenderme una alfombra roja porque soy yo simplemente. Entonces, ¿cómo estos jóvenes empiezan a lidiar o a no lidiar con eso y empiezan a caer más profundamente en estos cuadros o en estas patologías mentales que tú mencionabas? Claro. Ahí viene el segundo elemento del que conversamos al inicio, la necesidad de socialización.
La necesidad de socialización esencialmente es un aspecto básico de la naturaleza humana. El peor castigo después de la muerte es el aislamiento. De hecho, por eso en muchas cárceles todavía se sigue usando el tema del aislamiento o la reclusión en determinados lugares de los privados de la libertad que se portan mal, entre comillas. Claro. Porque es terrible el hecho de estar aislados, es una cuestión que a la gente en el fondo sí le termina afectando emocionalmente de una manera brutal. Entonces, lo que sucede acá es que la necesidad de socialización se combina directamente con cómo la tecnología evolucionó. Por supuesto. Ya. Entonces aquí vienen las famosas redes sociales, ¿no? Mucha gente habla de las redes sociales y probablemente las sataniza mucho. Lo interesante es que el uso de las redes sociales se ha convertido en un medio conductor de la socialización. Tiene una gran ventaja, que es el hecho de que te puede conectar con gente en lugares recónditos o puede hacer que un mensaje que es urgente se transmita de manera inmediata. ¿Ya? Y además hay un montón de ventajas en el hecho de poder conocer distintas realidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tiene sus desventajas. Y una de las desventajas es el hecho de que no te pone cara a cara con el otro. Claro que sí. Y cuando no estás cara a cara con el otro, sí puedes empezar se te puede empezar a dificultar el desarrollo de habilidades sociales. La habilidad que tengo para relacionarme con el otro, la habilidad que tengo para intuir los estados emocionales del otro, la habilidad que tengo para comunicarle lo que me está pasando. Que no es fácil hacerlo a través de un emoticón, que es la forma de comunicación ahora, ¿verdad? Entonces, una carita feliz, un aplauso, unas manos así, que lo podemos interpretar de diferentes maneras, o como cuando te escriben en mayúsculas un mensaje o en minúsculas, qué significa, pero no es necesariamente el que estoy leyendo las emociones de los otros. Frente a eso, fíjate, Jacobo, que yo miraba, y esta idea del smartphone, ¿no es cierto?, y de la gratificación que de alguna manera les produce a las personas el poder sentirse conectados e interconectados con muchos y con nadie de alguna manera a la vez, pero genera en el cerebro ciertos neurotransmisores como la dopamina y la endorfina. Entonces, ambos, ¿no es cierto?, producen una sensación de bienestar en las personas, tanto así como el chocolate o el deporte, y nos ayuda a bajar la ansiedad y nos produce esa sensación de gratificación. Lo grave entonces, según lo que tú dices, es que cuando estas personas, nos estamos enfocando justamente en este grupo de edad, empiezan a desvincularse del contacto uno a uno y encuentran solamente en el smartphone, en esa red social, la gratificación, empiezan a generar también esa suerte de endorfinas y de dopamina que no les permite visualizar claramente cómo va a ser la relación con el otro. ¿Qué pasa entonces frente a ese panorama cuando tienen que enfrentarse al mundo? Estamos hablando de jóvenes, habíamos dicho al inicio, que tienen entre 21 y adultos ya de 38 años. ¿Qué pasa cuando tienen que enfrentarse al mundo universitario, al mundo laboral? ¿Cómo vivencian esta situación si su mundo ha sido otro? Súper interesante tu pregunta, porque en realidad la mayor parte de estudios de los millennials se enfocan en el ámbito laboral, ¿sí? Justamente porque hay una preocupación laboral, hay una preocupación de las organizaciones en general en torno a lo que se viene y a lo que ya están experimentando algunas, ¿no? La mayor parte de estudios están hechos en el mundo anglosajón y están hechos principalmente en organizaciones como universidades y empresas. Y lo que nos dicen algunos estudios es que en términos de valores, los millennials y las otras generaciones es como que comparten el mismo valor, pero persiguen metas diferentes. Ya. ¿A qué se refiere eso? O sea, por ejemplo, el otro día estaba viendo una publicación que hablaba acerca de una organización que se encarga de ver cómo van a funcionar las proyecciones inmobiliarias en países desarrollados. Y mostraban que había una preocupación enorme en la gente que hace viviendas o que construye viviendas, porque hay una clara tendencia, por ejemplo, a la no adquisición de bienes. Del nuevo grupo, ¿no? Es como que si te dicen, bueno, tienes el chance de comprarte un carro o tienes el chance de viajar, los chicos se dicen, me voy de viaje. ¿Ya? Entonces, los chicos de ahora se convierten en activos consumidores de experiencias. ¿Ya? Y claro, si trasladas eso al ámbito laboral, entonces, cuando vos vas a trabajar, eso tiene que convertirse en una experiencia per se. No es que yo trabajo para no morirme de hambre, como comúnmente se decía antes. Claro. ¿Ya? O sea, necesito el trabajo y lo hago. ¿Ya? O me pongo la camiseta por el trabajo y me mantengo en el trabajo. Y me mantengo ahí y espero subir de puesto y eso. No, en realidad para ellos se convierte en una suerte de experiencia que en realidad tiene que ser una cuestión que genere una gratificación. Si esa experiencia no es gratificante para mí, entonces lo que naturalmente hago es que me siento desmotivado por lo que estoy viviendo. Eso hace que, por ejemplo, los planes de desarrollo organizacional tengan que cambiar hacia modelos diferentes en la actualidad, ¿ya? Lo interesante, más allá de esto, es que hay una preocupación importante en el mundo organizacional, y esto te lo digo ya por lo que yo he visto aquí en el Ecuador. A veces trabajo para algunas empresas haciendo algunas cuestiones de consultoría y análisis de determinados tipos.
Y la gente en los departamentos de talento humano tiene una preocupación importantísima porque dicen, llego, contrato, o más bien ya vienen, nos solicitan pasantes, de repente al pasante no le gustó el segundo día y no vino más, o se fue, o me manda un email y me dice que ya no va a asistir más. Entonces es como que uno genera una preocupación importante porque no sabe, es como que te estás enfrentando a un mundo en donde hay una cuestión de incertidumbre importante. Y sobre todo esto va más hacia las empresas que tienen la tendencia a generar una organización más tradicional, como por ejemplo las organizaciones del sistema financiero, bancos, aseguradores, ese tipo de cosas. Y que de alguna manera es lógico, ¿no es cierto? Porque necesitas personas que estén vinculadas directamente con la empresa y que se mantengan frente a sus políticas y a la línea mismo de trabajo. Entrenar cada vez gente es complicado y demanda muchos recursos. Exactamente. Pero entonces estos jóvenes que salen de ese ámbito laboral que no les gustó y de pronto me voy, ya no me siento bien, regresan a casa. Sí. Entonces en casa tenemos un nuevo problema para los papás que eso sí nos consultan con mucha frecuencia, ¿no es cierto? Hijos adolescentes, pero no adolescentes de los teenagers, de los 10 hasta los 18 años más o menos, sino sí, una adolescencia que se va a programar. De los 22 hasta los 35, sí. Claro, y que no quieren salir de casa tampoco, y que es muy cómodo el quedarse en casa porque no asumen al final o no llegan a asumir ningún tipo de responsabilidad. Sí, y esa es una complicación que se está revelando cada vez más porque en realidad ahí lo que sucede es que desde el punto de vista ya más de estudio poblacional, nosotros vamos a atravesar por lo que nosotros conocemos como bono poblacional. O sea, vamos a tener la mayor cantidad de gente en situación de trabajo que se ha tenido a lo largo de la historia, ¿ya? Claro. Y ese bono poblacional, si no es aprovechado, o sea, cuando es aprovechado puede conducir a que nosotros nos pongamos en la vía del desarrollo o que nos vayamos a otro lugar, ¿sí? Porque esa gran población, esa gran masa poblacional va a tener un ámbito productivo durante algunos años, pero eventualmente ese ámbito se va a extinguir, ¿sí? Y vendrá una generación que probablemente sea diferente con distintas características, pero que va a tener que sostener lo que suceda con esta masa poblacional. Que de alguna manera no ha aprendido a hacerlo, porque tú hablaste al inicio del programa de los baby boomers, luego hablaste de la generación X, que son generaciones anteriores, ¿no? Generaciones que empezaron entre los baby boomers hasta el año 60 más o menos, y la generación X entre los 60 y poco antes de la década de los 80. Es decir, son las personas que ahora tienen entre 40, 50, casi 60 años y que de alguna manera son las que están sosteniendo el ámbito productivo del mundo, porque los millennials no saben sostener esa parte productiva. Los estudios, de hecho, muestran eso, que quienes generan mayores recursos, quienes están más en los puestos directivos, por ejemplo, son estas personas de la generación X. Pero, ¿cómo dar o cómo orientaríamos, ¿no es cierto? ¿O qué haríamos para que estos millennials empiecen a ir tomando la posta? Porque de alguna manera esa es la historia de la humanidad, el tomar la posta cuando los adultos van llegando a otro tipo de edades. ¿Cómo hacer eso y permitir que estos jóvenes no se queden enganchados y aprendan a crecer también de alguna manera? Sí, en ese sentido yo creo que también depende de lo que llamemos crecimiento, ¿ya? Porque el otro día conversaba con algunas personas y claro, mucha gente me decía, es que sí, yo tengo ganas de viajar, de conocer el mundo, de tener nuevas experiencias. Eso es súper positivo, porque en general, claro que sí. Una de las cosas que más nos ha pasado es que la dificultad de no haber conocido el mundo para las personas ha hecho que tengamos una visión muy idiosincrática de lo que sucede en este país. Claro que sí, por supuesto. Muchos países que han logrado desarrollar han sido gente que ha tenido que enviar a su gente fuera para traerles de vuelta y que vengan con experiencias e ideas nuevas. La interconexión faculta mucho eso. Y me parece que es súper positivo. Ahora, el tema de la adquisición de bienes no necesariamente es una cuestión complicada a mediano plazo y quizás a corto plazo no necesariamente. Lo que sí me parece que va a ocurrir es que va a tener que existir una especie de suerte de adaptación del mundo y de ellos. O sea, ellos van a tener que aprender a autorregularse mejor en ciertos sentidos y aprender que el mundo no es como ellos quieren, sino que va a tener que ser una suerte de co-construcción y el mundo va a tener que aprender a cómo integrarles dentro de sus variables de crecimiento como tal. Jacobo, has mencionado ya algunas veces la palabra autorregulación. Cuéntales un poco a nuestros televidentes qué es la autorregulación y cómo uno aprende a autorregularse y cómo deberíamos hacerlo. Ok, a ver, desde el punto de vista ya más neurocientífico, existen dos aspectos propios de lo que nosotros llamamos el estilo afectivo o el estilo emocional. ¿Ya? Perfecto. La emocionalidad es parte inherente del ser humano, de hecho viene heredada genéticamente y hay creencias curiosas de que se pueden controlar las emociones y cosas por el estilo, tal cosa no se puede hacer. Pero lo que sí podemos es regular ciertas cosas. Entonces,
una parte del estilo afectivo, del estilo emocional, es la reactividad emocional, que tiene que ver con cómo tú te activas emocionalmente frente al mundo como tal o frente a las circunstancias del contexto y a tus propias vivencias. Y el otro es la regulación emocional, que tiene que ver con cómo esta parte de la regulación emocional tiene la tendencia a calibrar la reactividad que tienes. Ajá. Ya. Cuando hablamos de regulación emocional, estamos hablando básicamente de ciertos mecanismos neurobiológicos que se heredan en una parte y que se van aprendiendo en el desarrollo contextual, que te permiten generar hasta cierto punto una modulación de tus reacciones y aprender a gestionar esas emociones para poder convivir con el contexto como tal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Hablábamos también acerca del tema de las gratificaciones inmediatas. Claro. Las gratificaciones inmediatas no contribuyen a la regulación emocional, porque no introducen la variable de, bueno, para cualquier cosa que quieras en la vida, tienes que esperar y tienes que esforzarte, sino que simplemente con el hecho de que quiero helado, ¡ton! Quiero esto, ten. Eso implica que la tolerancia a la frustración es mínima, ¿no es cierto? Es bajita, claro. Y claro, eso frente a las diferentes situaciones te pone en algo complicado en realidad. Pero también este hecho que tú mencionas, ¿no es cierto?, de esa excesiva gratificación, nos va o va conduciendo también a los jóvenes y a las personas en general a pensar que todo viene rápido. Es decir, si la generación anterior pensaba que para conseguir un estatus económico, para conseguir algo, tenía que esforzarse durante un tiempo, esta generación piensa que no, y de alguna manera porque lo observa constantemente, y también eso es lo que les da el modelo, el hecho, por ejemplo, de pensar que no necesito seguir una carrera universitaria porque puedo hacer algo más corto y puedo obtener mejores réditos y puedo ser más libre y puedo viajar, también va manteniendo esa idea. En definitiva, entonces, Jacobo, para ir completando esta parte y poder dar una síntesis de lo que hemos hablado, los millennials necesitan o es necesario que aprendan esta regulación emocional. Sí, por supuesto. ¿Podrías darnos de pronto algunas ideas claves a través de las cuales se podría ir consiguiendo esos aspectos? Bueno, creo que es importante, por ejemplo, tratar a los jóvenes que ya sobrepasan la barrera de los 18, 19, como lo que son, como adultos, ¿ya? A veces como sociedad damos mensajes inapropiados en función de que todavía queremos generar un excesivo cuidado sobre protección. Eso lo que hace en el fondo es no generar autonomía y no generar habilidades de adaptación. Y eso sí es un problema y es peligroso para ellos, porque van a salir a un mundo que no se responde igual que la casa, ¿no? Claro. En el fondo el mundo te va a decir, yo no soy tu papá, yo no tengo por qué darte nada. O te va a responder de alguna manera ¿por qué consideras que eres especial? ¿Me entiendes? Claro. Eso es lo que va a responder el mundo como tal. Ese creo que es un hecho clave. Sí, es importante que como sociedad empecemos a devolverle de alguna manera esa autonomía y esa capacidad que yo sí estoy convencido de que los jóvenes tienen para adaptarse, como punto primero. Como segundo, yo creo que es importante trabajar en las generaciones que vienen, en función de aprender a decir de vez en cuando no a las cosas que te piden, ¿no? Y de tratar de, sobre todo, establecer claramente una diferencia entre lo que es un derecho y un privilegio. Porque cuando los derechos se empiezan a convertir en privilegios, empezamos a tener problemas. Claro. Y cuando los privilegios se convierten en derechos, también. ¿Sí? Entonces, estamos entre la polaridad de una sociedad probablemente excesivamente recompensadora y la otra polaridad que probablemente tenga que ver con una sociedad coercitiva, que es la que probablemente vivimos hace muchísimos años, ¿no? Donde no tenemos derecho a nada. Yo creo que si tomamos en cuenta en términos de crianza estos aspectos y les ayudamos, porque en realidad es ayudarles, ¿no?, a que entiendan que el mundo es un lugar que primero deben comprender y después de comprender, si tienen la necesidad de cambiarlo, es importante que hagan un esfuerzo para poder generar esos cambios a nivel social. Perfecto. Pero si eso no se comprende, no va a pasar nada. Bueno, Jacobo nos ha dado 3 aspectos que los vamos a mencionar ya hacia el final y quiero resumir con algunas ideas que son importantes, ¿sí? Millennials no es necesariamente una categoría que opere como un signo del zodíaco, da pistas para entender en realidad a una generación. Pero tenemos que comprender también que si cada generación es el resultado de procesos históricos y contextuales, también es el resultado de las otras generaciones, por lo tanto, heredera de las transformaciones y continuums a la obsesión actual por descifrar el presente y el futuro de los millennials, entonces habrá que sumarle con igual peso una mirada histórica. Para esto, vale la pena recordar 2 marcas que se les atribuye: ser la primera generación de nativos digitales y haberse hecho adultos durante el cambio de siglo.
La generación millennial expresa la llamada revolución digital, la cual sostiene la idea de que el Internet especialmente ha inaugurado otro medio cultural caracterizado por una velocidad extrema y por nuevas formas de pensar, hacer, sentir y significar. Y el haberse hecho adulto en el cambio de siglo es una segunda marca interesante, como realidad y como metáfora, porque habla de una generación bisagra, de una generación en la que conviven la defensa de la familia con el rechazo a cualquier institución social, el consumismo con el consumo responsable, la comunicación digital con la revitalización de la experiencia corporal, la afirmación de los valores patriarcales con la fractura de cualquier norma de género y, en definitiva, lo que Jacobo nos decía, el darles independencia, el enseñarles a ser autónomos, el enseñarles o decirles de algún momento no, ahora no, y evitar esas gratificaciones nos ayudará a ir construyendo una generación más sana, más saludable emocionalmente y que pueda también entregar ese legado al futuro de las siguientes generaciones. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Psicolife. Les esperamos en una próxima emisión y les invitamos también a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook a través de SEADI y también en YouTube a través de Telesucesos Psicolife. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife.